Fijaros luego en lo anecdótico también, cómo puede llegar a tener esa imagen tan, digamos, tradicional, tan mítica de la influencia negativa de la mujer. Fijaros que antes de que empezara el Mundial de Fútbol, ponía las noticias, se hicieron eco de que sin Sara Carbonero desestabilizaría el Mundial. Era una mujer, la esposa de una pareja, de un jugador que iba al Mundial. Y claro, la pregunta era, claro, que las mujeres lo acompañan. ¿Era la única mujer la que acompañaba al Mundial? Pues no. Había otras muchas mujeres de jugadores que fueron al Mundial, pero eran parte del circo. Eran modelos famosísimos, guapísimas, que además posaron con las camisetas pintadas para que de alguna manera reivindicaran sus colores, etcétera, etcétera, pero esta no desestabilizaba. La que desestabilizaba es la que iba a trabajar con un micro y a estar grabando. ¿Qué ocurrió? Que jugamos contra Suiza en el partido y perdimos 1-0. ¿Fue un problema de estrategia del entrenador o de la adaptación de los jugadores al terreno? No. La culpa fue de Sara. Entonces, vemos cómo siempre aparece ahí. Menos mal que luego Casillas paró el penalti. Y eso, gracias a él. Y entonces eso ya un poco hizo apartar la mirada de esa culpabilidad. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo del posmachismo es esa, digamos, ese presumir de la posición tradicional. Lo que puede ser la sentencia, lo que ha sido la sentencia, o lo que es, de una manera manifiesta, hacer gala y pedir incluso pues esa posición o ese papel de las mujeres, y especialmente dirigida a los chicos y a las chicas más jóvenes. Fijaros, la de fiestas de la colegiala, la fiesta de la minifalda, la subasta de solteras, o esto creo que fue en Valencia, efectivamente, el homenaje a la mujer y el premio era una operación de aumento de pecho, la utilización de la imagen de las trabajadoras para promocionar la compañía, o incluso cuando el situación es más grave, pues todavía se recurre a llevar más la atención. En definitiva, jugar con el papel y el elemento tradicional de la mujer. Y eso que estamos cuestionando no es una especie de moralina que pedimos que las mujeres vistan más largo, no, vistan como quieran, pero que sepamos cuál es el uso de las consecuencias de esos elementos utilizados de esa forma. No la libertad, sino la imposición, y una imposición dirigida a satisfacer determinados elementos que los hombres demandan y que ven satisfacidos o satisfechos cuando se lleva a cabo esa situación. La violencia de género, cuando se basa en una relación caracterizada por el recurso a la violencia, lo que se produce es una deshumanización del objeto de la violencia, una cosificación. La mujer, el agresor la convierte en cosa, en un instrumento, un objeto de su propiedad que él utiliza como considere. Incluso golpea cuando considera que es oportuno y necesario golpear. Cuanto más cosificada esté la mujer en la sociedad, cuanto más objeto sea una mujer en la sociedad, más fácil va a ser cosificada por su pareja y más rápidamente se va a producir esa cosificación. Luego, todo eso que estamos hablando, esa imagen de objeto de la mujer facilita la cosificación. Y eso es algo que tenemos que entender, porque cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de la sociedad crítica, que hoy está aquí representando su posicionamiento contra la violencia de género, contra la desigualdad, pero también tenemos los que piensan que la violencia es justificable en alguna ocasión y aquellos que ya están en la violencia, no en teoría sino en la práctica. ¿Y qué ocurre cuando hablamos de esa situación? Pues un ejemplo también práctico. Imaginad la situación real, yo la pongo aquí. Barcelona 5, Real Madrid 0, minuto 90 más 3:23 de la prórroga. Difícil situación para el Real Madrid, hay un rifirrafe, los nervios y Sergio Ramos golpea a Puyol. Lo expulsan, un empujón fuerte, lo tira al suelo, lo expulsan, tarjeta roja, saca el árbitro, tarjeta roja. Y se acerca a Xavi, que es compañero de la selección, y dice, hombre, Sergio, esas cosas no se hacen, somos compañeros, al final tal, ¡pum! Puñetazo, te cae. Y se va, expulsado. ¿Cuál creéis, ante una situación como esta que ocurrió, que fue o que era la posición media del aficionado del Real Madrid? Posiblemente, yo pienso, que sería, hombre Sergio, ¿qué has hecho? No pongas el nombre del equipo en mal lugar, son 100 años de historia, total son 3 puntos. Ya vendrán a la Bernabéu, no pasa nada. Esto es la Liga son muchos partidos, seguro que fallan alguno de ellos. ¿Eso? ¿O lo que aparecía en los chats? ¿Cuál creéis que es la posición de los maltratadores o de los hombres que creen que la violencia es un instrumento que la cultura le ha dado a ellos para establecer y imponer el orden, cuando
se habla de violencia o cuando cuestionamos esos papeles. Que reconocen de verdad que equivocados que estamos por fin y nos habla claro y nos dice que debemos de abandonar esas conductas o al contrario. Pues posiblemente hay muchos hombres, y ahora mismo en España habrá unos 20 hombres, quizá menos, 15 hombres pensando seriamente en matar a sus mujeres, ahora mismo. Y estos hombres se alimentan de todo lo que está pasando. Se alimentan de la zorra, se alimentan de la noticia, se alimentan de todo. Porque están en un proceso. Ninguno mata de repente. Ninguno. Van construyendo ese crimen. Y por lo tanto lo van construyendo con argumentos. Y con elementos que refuerzan su posición o la cuestionan. Y así van tomando decisiones poco a poco. Y llegan o no llegan. Y mucho, la mayoría, la inmensa mayoría no llegan. Pero hay 70 que cada año llegan. Y que pueden no llegar si actuamos y nos adelantamos. Porque esa violencia está presente hasta el punto de que las llamadas al 016, que es un servicio de atención a víctimas de violencia de género, han incrementado las llamadas insultantes, amenazantes a mujeres, al gobierno, a todos los que hacen algo por la igualdad, han aumentado. Hasta el punto de ocupar casi un 60% de las llamadas a un teléfono de asistencia, pues son llamadas de insultos o amenazas a las mujeres. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que la realidad no es un accidente. No estamos aquí por accidente ni por deriva, sino porque hemos estado trabajando para estar aquí. Y lo que hagamos hoy va a depender el mañana que tengamos. Y por lo tanto hay que implicarse de manera seria, no solo cuestionando el resultado de la violencia de género, sino promocionando y actuando a favor de la igualdad, que es la referencia que permitirá que la educación arrastre e empuje de una manera definitiva esa conducta que utilizan los hombres para imponer su posición respecto a la de las mujeres. La situación es grave y delicada, pero cuando analizamos la situación respecto al momento anterior de la violencia de género, de la ley contra la violencia de género, vemos que hay un 6,3% menos de mujeres asesinadas, a pesar de que estamos en las circunstancias más difíciles, porque son las circunstancias que se están utilizando para cuestionar la posición de los hombres dentro de esas relaciones violentas. Luego, a pesar de eso, como sociedad lo estamos logrando. Y por lo tanto, debemos ser conscientes de quién está empujando a la igualdad y por lo tanto reivindicar esa igualdad que es la que nos va a liberar de la violencia de género y la que nos va a permitir convivir en paz sin violencia. Muchas gracias.